Página 1. Campos, fábricas y talleres, por Piotr Kropotkin, 1898. Campos, fábricas y talleres es un texto icónico de Piotr Kropotkin, el príncipe anarquista, y posiblemente una de las más influyentes y positivas declaraciones de la formulación política antiautoritaria. En esta obra, Kropotkin comienza colocando en tela de juicio a Adam Smith y su escrito sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Partiendo de una referencia al texto, se lanza a describir las divisiones y subdivisiones económicas, sociales y espaciales producto del sistema económico capitalista e industrial. En ella el autor desarrolla dos temas centrales: 1. La crítica de la organización económica y social del capitalismo, y 2. La propuesta de un sistema alternativo basado en la descentralización, el trabajo no alienante y la libre cooperación. Kropotkin señala que debe romperse la cadena productiva que esclaviza al hombre a un trabajo duro y monótono, sustituyéndolo por una actividad que compagine el esfuerzo físico, apoyado por el progreso científico, la racionalización, y el trabajo intelectual, y establecer una sociedad justa y humana en la que todos tengan la oportunidad de ser plenamente lo que verdaderamente quieren ser. Es considerado por muchos como el centro de trabajo de su carrera como escritor. Publicado en 1898, despertó el interés de personajes como León Tolstoy, entre otros. Trascendencia. Su inspiración ha alcanzado en los siglos XX y XXI como una visión de solución duradera hacia un modo más armonioso de vida. A menudo se ubican sus propuestas como contrarias a las ideas de Trotsky, Lenin y Stalin, quienes tienden a instaurar la planificación y control centralizado. En gran medida, Kropotkin hace hincapié en la organización local, así la producción local eliminaría la necesidad del gobierno central. Kropotkin aporta la visión de desarrollar la agricultura, la vida rural y la industria ligera, convirtiéndola en una perspectiva de contraste a la gran industria del pensamiento de los comunistas y socialistas. Desarrollo local y sostenible. Su enfoque sobre la producción local lleva a su opinión de que un país debe fabricar sus propios productos y cultivar su propia comida, haciendo innecesaria buena parte de la importación y la exportación. Con este fin abogó por el riego y el cultivo en invernaderos para aumentar la capacidad de producción local de alimentos. Así, el comercio mundial se convertiría en un intercambio de excedentes y faltantes de aquello que no pudiera ser producido localmente. El libro contiene argumentos lógicos para sus objetivos y, en general, de persuasión en lugar de ser dogmático. Se trata de 282 páginas de largo, y está estructurado como una serie de ensayos, junto con un gran número de anexos de pruebas en su apoyo. Los críticos dicen que es bastante optimista en la práctica, no obstante los problemas derivados de la industrialización centralizada e indiscriminada y la dependencia de esta de los combustibles fósiles ha mostrado la clarividencia de sus ideas y posiblemente apropiadas para el periodo posterior a la edad de combustibles fósiles. Es decir, las ideas de activación y desarrollo económico local, energías alternativas autosuficientes, descentralización política son vistos como un anticipo a una sociedad de la información y sumamente ecológica que reclaman sectores no necesariamente autodenominados anarquistas. Índice. Prólogo. 1. La descentralización de la industria. 2. La descentralización de la industria, continuación. 3. Los recursos de la agricultura. 4. Los recursos de la agricultura, continuación. 5. Los recursos de la agricultura, continuación. 6. Pequeña industria y pueblos industriales. 7. Pequeña industria y pueblos industriales, continuación. 8. Trabajo cerebral y manual. 9. Conclusión. Campos, fábricas y talleres, 1898,
de Piotr Kropotkin es una obra influyente que critica la división capitalista del trabajo y propone una sociedad descentralizada donde la agricultura y la industria se combinan, integrando el trabajo manual e intelectual. El libro argumenta que esta integración, apoyada por el progreso científico, puede crear una sociedad más justa y humana que la especialización extrema promovida por el capitalismo. Temas principales. 1. Crítica al capitalismo. Kropotkin ataca la organización económica que encadena a las personas a trabajos monótonos y alienantes, y critica la especialización regional y nacional de las industrias. 2. Descentralización. Propone un modelo de producción descentralizado, combinando las actividades agrícolas e industriales en comunidades locales. 3. Integración del trabajo. Aboga por la integración del trabajo físico y manual con el trabajo intelectual, sugiriendo que esto enriquecería la vida del trabajador y promovería un desarrollo más humano. 4. Base sociológica y científica. El libro conecta las ideas anarquistas con tendencias sociológicas y evidencia científica, buscando demostrar la viabilidad de su propuesta en el mundo real. 5. Impacto y recepción. Considerada una de las obras más importantes de Kropotkin, fue compilada a partir de ensayos y recibió críticas favorables en su momento, influyendo en el movimiento obrero. Prólogo. Bajo el nombre de utilidades, renta, interés sobre el capital, valor sobrante y otros parecidos, los economistas han discutido con vehemencia los beneficios que los dueños de la tierra o el capital, o algunas naciones privilegiadas, pueden derivar, ya del bajo precio de los salarios, ya de la inferioridad de la posición de una clase social con relación a otra, o bien del menor desarrollo económico de una nación respecto a otra. Distribuyéndose estos beneficios en una proporción muy desigual entre los diferentes individuos, clases y naciones ocupadas en la producción, ha costado un trabajo considerable el estudiar el actual modo de repartir las utilidades y sus consecuencias morales y físicas, así como los cambios que en el presente estado de la sociedad puedan determinar la distribución más equitativa de una riqueza que cada vez se está acumulando con más rapidez, siendo la cuestión referente al derecho a ese aumento de riqueza la causa de las encarnizadas batallas que ahora se libran entre los economistas de distintas escuelas. Entretanto, la gran cuestión de ¿qué hemos de producir, y cómo?, queda necesariamente postergada. A medida que la economía política surge gradualmente de su estado semicientífico, tiende más y más a convertirse en una ciencia dedicada al estudio de las necesidades de los hombres, y de los medios de satisfacerlas con la menor pérdida de energía, esto es, en una especie de fisiología de la sociedad. Pocos economistas, sin embargo, han reconocido hasta ahora que este es el dominio propio de la economía, tratando de considerar a su ciencia bajo este aspecto. El punto fundamental de la economía social, esto es, la economía de la energía necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, es, por consiguiente, lo último que uno debe esperar hallar tratado en forma concreta en obras de economía. Las siguientes páginas van encaminadas a tratar de una parte de este vasto asunto. Contienen una discusión de las ventajas que las sociedades civilizadas pudieran obtener de una combinación de los procedimientos industriales con el cultivo intensivo, y del trabajo cerebral con el manual. La importancia de tal combinación no ha pasado inadvertida para algunos de los dedicados al estudio de la ciencia social. Fue discutida apasionadamente, hará unos 50 años, bajo los nombres de trabajo armonizado, educación integral, y otros por el estilo, habiéndose observado en aquella época que la mayor suma total de bienestar puede obtenerse si combinan una variedad de trabajos agrícolas, industriales e intelectuales en cada comunidad, y que el hombre da más de sí cuando está en condiciones de poder aplicar sus capacidades, por lo general variadas, a diferentes ocupaciones en la granja, el taller, la fábrica, el gabinete o el estudio, en vez de verse condenado por toda la vida a uno solo de esos trabajos. En una época mucho más reciente, en 1870,
Herbert Spencer, con su teoría de la evolución, dio origen en Rusia a un trabajo notable, la teoría del progreso, de M. Mikhailowski. La parte que corresponde en la evolución progresiva a la diferenciación, y la que pertenece a la integración de aptitudes y capacidades, fueron discutidas por el autor ruso con profundidad de pensamiento, quedando así completa la fórmula de Spencer sobre diferenciación. Y, finalmente, entre otros pequeños trabajos, deseo hacer mención de un librito muy sugestivo de J. R. Dodge, estadístico de los Estados Unidos, titulado Granja y Fábrica, ayuda derivada por la agricultura de la industria, Nueva York, 1886, analizándose en él la misma cuestión, bajo ese aspecto práctico, peculiar de los americanos. Hace medio siglo, una unión armónica entre los procedimientos agrícolas e industriales, así como entre el trabajo intelectual y el manual, solo hubiera sido un remoto desideratum. Las condiciones bajo las cuales el sistema industrial se sostenía, como igualmente las antiguas formas de cultivo que prevalecían en aquella época, hacían imposible tal unión. No había que pensar en la producción sintética, y, sin embargo, la maravillosa simplificación de los procedimientos prácticos entre ambas, industria y agricultura, debida en parte a una división del trabajo que va continuamente en aumento en analogía con lo que vemos al terreno biológico, han hecho la simplificación posible, y una clara tendencia hacia una síntesis de la actividad humana resulta ahora aparente en la moderna evolución económica. Esta tendencia está analizada en el curso de esta obra, dándole particular importancia a los actuales recursos de la agricultura, ilustrando esta opinión con ejemplos tomados de diferentes países, y a los de la pequeña industria, a la que se ha dado un gran impulso con los nuevos sistemas de transmisión de fuerza motriz. La parte fundamental de estos estudios se publicó, desde el 88 al 90, en el 19th Century, y uno de ellos en el Forum. Las tendencias indicadas en ellos han sido confirmadas, durante los últimos años, por tan numerosos ejemplos prácticos, que ha sido necesario introducir mucho material nuevo, teniendo que rehacerse los capítulos sobre la agricultura y la industria al pormenor. Aprovecho esta oportunidad para dar mis más expresivas gracias a los editores del 19th Century y el Forum por su amabilidad al permitir la reproducción de estos estudios en una nueva forma, así como también a aquellos amigos y corresponsales que me han ayudado a coleccionar información sobre la agricultura y la pequeña industria. P. Kropotkin. Bromley. Kent, 1898. Página 13.